Bien, cada uno de los conceptos de la ley de la fe los vamos a ir viendo. Vamos a ver probablemente primero la palabra y luego la fe y luego la esperanza. Cada una de ellas para que ustedes puedan entender el proceso de cómo poner en práctica esta ley de la fe, que siempre va a dar el resultado de la manifestación de lo que ustedes están esperando, ¿verdad? Cada imagen de la palabra de Dios se convierte en una esperanza, lo vamos a ver ahorita, en una esperanza. Yo puedo buscar en la palabra de Dios la palabra, el favor de Dios, e inmediatamente cuando no sabía que yo podía tener el favor de Dios en mi vida, pues ahora que la palabra lo informa, ahora sí surge una esperanza dentro de mí. O sea que yo puedo andar allá afuera caminando y puedo esperar con certeza que el favor de Dios viene conmigo, de los hombres y de Dios. Ya es una esperanza, ¿verdad? Bueno, esa esperanza le tenemos que dar solidez, o sea, le tenemos que poner construir una imagen con vida. Se lo voy a poner así, ¿verdad? O sea, tiene que dejar de ser una imagen en mi mente y ahora tener sustancia, ¿verdad? Puedo estar creyendo tener un vaso de estos en mi mente y no es tangible, pero cuando le doy sustancia a ese vaso, y ahora ya lo puedo agarrar y tomar de él, ¿verdad? Esa es la ley de la fe y nosotros podemos trabajarla en cualquier promesa de Dios. Es lo que vamos a ver. La mujer del flujo, que está en Lucas capítulo 8, del versículo 37, 38, por ahí en adelante, y la que vimos está en Marcos capítulo 5. Si quieren podemos ir ahí a Marcos capítulo 5 como en el 25. Marcos capítulo 5, 25 dice, les voy a describir la imagen en sus mentes para que vean lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Jesús estaba ministrando en la región de los Gadarenos, así se llama, Gadarenos. Y ahí en la región de los Gadarenos había un demonio en un hombre, ¿verdad? Y le llaman el hombre con el demonio de los Gadarenos, ¿verdad? Pero una vez que termina y hace la obra, la termina en esa región, se regresa al otro lado, a Galilea, de donde Jesús, obviamente ahí creció. Nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret de Galilea, ¿verdad? Y ahí en Nazaret, ahí en Galilea, en el mar de Genezaret, ahí donde llegó, ya lo estaban esperando. La multitud donde hizo los milagros que alimentó a los 5,000 y donde les habló poderosamente. Bueno, esa multitud, muchos de ellos también lo estaban esperando de regreso. Y cuando Jesús llega a la orilla del mar, en la barca, viene corriendo un principal, uno de los menos buenos, de los líderes de la sinagoga, y se tira hincado a los pies de Jesús y le pide por favor que si va y sana a su hija, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús ni siquiera le contesta con palabras, lo único que le dice la Biblia es que Jesús fue con él. O sea, obviamente era así, ¿verdad? Y en el camino, la multitud de gente estaba apretando a Jesús. Y de repente, dice la Biblia, ese es ya el relato que vamos a leer, una mujer viene
por atrás de Jesús y va y toca directamente. Sus ojos estaban fijos sobre el talit, el manto de la unción. Pues ya lo conocen, ¿verdad? Todos ustedes. Sobre el manto de la unción y va y toca directamente, no los pies de Jesús, no las chanclitas, no el vestido o la capa o la mano, no, va directamente y toca los tzitzit estos, que si ustedes se fijan tiene 5 nuditos que representan los 5 primeros libros de Moisés, de la Torá, ¿verdad? De la ley de Dios. Y es un recuerdo a todo Israel para que no se alejara de ellos las palabras de Dios y los mandamientos de Dios para que los cumplan, ¿verdad? Pero ella va directamente a tocar este tzitzit. Y a mí siempre se me hizo muy interesante que eso sucediera porque si ustedes le preguntan a otros líderes, van a decir, no, pues tocó el manto de su vestido o esto, pero no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice, si bien ahí dice que el manto, en Mateo dice que muchos otros que estaban enfermos los sacaban a la calle y todos los que tocaban el borde de su, ahí sí dice ya el tzitzit, ¿verdad? Quedaban sanos, ¿verdad? La mujer del flujo fue el primer ejemplo, pero luego muchos otros lo hicieron, ¿verdad? Y obviamente, entre la multitud, no sé desde dónde vendría ella o en qué momento ella se enteró que Jesús había llegado. Obviamente todo el alboroto sucedió, pero ella tenía 12 años de estar padeciendo ese flujo de sangre. Y a pesar de haber ido con muchos doctores, dice que ninguno de ellos la pudo sanar, sino que empeoraba más su situación. Había sufrido mucho de esos doctores. No estoy hablando mal de los doctores, pero no tienen toda la capacidad ni la ciencia, menos en ese tiempo, creo yo, ¿verdad? Pues ahorita hay mucha ciencia. Pero esa mujer del flujo ya sabía lo que tenía que hacer. Ella fue directamente y pasó por encima la situación de que si la pescaban, si la descubrían, iba a ser muerta por haber violado el principio de no poder tocar a ninguna persona mientras estuviera en esa condición de inmunda, ¿verdad? Iba a morir, pero no le importó. Ella estaba tan convencida de que sabía, que si tan solo tocaba el borde de su manto, iba a quedar sana. Y tú dices, bueno, ¿y esa fe de dónde la sacas? No es como que, dice en el 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Dónde oyó hablar de Jesús? ¿Cuándo oyó hablar de Jesús? No sé, pero se enteró estando ella a lo mejor cerquita del pueblo donde iba a llegar y oyó a alguien que dijo, viene el Mesías, viene Jesús, ¿ya oyeron? O algo como eso. Y esas palabras, cuando ella las oyó, activó y disparó algo que debe estar ya en nosotros también. Y esa es una fe intacta, la esperanza totalmente llena por la sustancia, ahorita lo vemos, de manera que no titubeó, sabía exactamente lo que tenía que hacer, fue y lo hizo, y el resultado fue la sanidad o el milagro instantáneo. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sacó ella esa fe? Porque más que ella estaban los discípulos. Los discípulos habían oído a Jesús desde 1 o 2 años, yo no sé en qué momento, pero ya habían oído a Jesús
predicar. ¿Y dónde está? Ellos lo iban tocando continuamente. ¿Por qué ninguno en la multitud que tuviera tantita fe quedó sana o quedó sano de las enfermedades que tenían? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y la Biblia lo contesta en la medida que vamos adentrando en la profundidad de las Escrituras. No lo podemos ver en la superficie. Entonces, cuando yo les digo que el Señor me habló esa noche, no les digo que fueron aunque sí tuve unas imágenes, pero son para otro tiempo, pero lo que les quiero decir es que no es como lo que muchos creen, que cuando, y sobre todo en el oficio del maestro, no es como que estuvo platicando 1 hora y media o 1 hora y oí todo. No, no, no. Es que sobre la revelación que tenemos, donde vamos, le va añadiendo puntos, le va uniendo revelación, palabras, conocimiento a lo que ya conocemos, y va construyendo algo que no sabíamos antes. Y eso para mí es oro, cuando escucho ese tipo de revelaciones. Entonces, a lo mejor ustedes no lo notan tan fácilmente, porque son pedacitos que se han estado uniendo a todo esto que estamos viendo. Pero si lo estudian detenidamente, van a ver que cuando lo predicaba o lo enseñaba antes, no es en nada parecida a la historia, pero en profundidad no. Ahora estamos mucho más adentro en cómo obtener la manifestación de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacó la fe? Si me dicen ustedes, bueno, es que tuvo una esperanza. Cuando yo hablar de Jesús, vino la esperanza. Pues sí, pero la esperanza, yo puedo tener una esperanza de tener un carro o de tener X cosa, pero eso no quiere decir que se va a manifestar en mi vida. ¿Lo ven? La imagen de algo en nuestra mente no lo hace realidad. Y la esperanza de a lo mejor de alguno de ustedes o mía, ¿verdad? De ver la sanidad en alguna parte de nuestro cuerpo y tener esa esperanza, no te la manifiesta ahorita. Porque la esperanza no tiene poder, no tiene sustancia. Hay una convicción, ¿verdad? De seguir. Pero en sí, si nosotros dejamos esa esperanza de ser sanos y la traemos 30 años, ahí se va a quedar esa esperanza y nunca vamos a sanar. Porque es conforme tu fe, al nivel de tu fe que tú tienes. Ok, eso es lo que tenemos que añadir. Pero yo estoy hablando de la esperanza nada más. La esperanza, que alguien me diga, ya oíste que están dando esto ahí en el laguito. Tengo la esperanza de que a lo mejor me la dan, pero si no voy, la esperanza, nunca me voy a recibir nada. La esperanza por sí sola, yo quiero que ustedes lo sepan desde ahorita, tiene su propósito, porque la esperanza, si yo no la tengo, pues no voy a ir al laguito, no voy a ir al lugar donde me pueden suplir eso que yo quiero. Pero la esperanza tiene el punto bueno de que mientras hay una esperanza, pues tengo la oportunidad de ir a presentarme en algún lugar, ¿verdad? Pero por sí sola no sana a nadie. Por sí sola no te prospera. Por sí sola no puede hacer absolutamente nada. Necesita la sustancia que la puedes agarrar ahora, la sanidad que la puedas sentir porque ya no está en ti esa enfermedad, o que tengas el carro ahí o X. Necesita esa sustancia para poderse manifestar y ya decir, ya no es una imagen solamente, ya no es una esperanza nada más, ahora tengo la sustancia de eso que estaba una vez en mi mente. Pero la sustancia, me estoy yendo hacia atrás,
porque la fe es la sustancia de lo que se espera. La convicción. Ok, entonces lo que se espera necesita la sustancia para poderse manifestar. Pero la sustancia de eso que me estoy imaginando o eso que dice la Biblia que puedo tener, la sustancia para que se manifieste, Dios nos los dio por medio de fe. La fe es el poder espiritual que queda en lugar de la sustancia mientras la sustancia se forma. ¿Sí? La fe es la fuerza espiritual que va a estar supliendo la solidez que necesito para tener esto en mis manos, o la sanidad en mis manos, o el órgano que me falta en mis manos, o lo que sea. Y la fe viene, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír la palabra. Correcto. Entonces yo no puedo tener fe si no voy a la palabra de Dios, donde la misma palabra de Dios tiene la fe de Dios. Si Dios te dice en su palabra, eres sano por las llagas de Jesús, te da la imagen, te da la sustancia y te da la fe que está en su palabra para que la comiences a hablar. Pero todo eso está a un nivel espiritual. Por eso el domingo estaba tan emocionado, porque ya no estamos trabajando la ley de Moisés, que es por las obras, con lo cual nadie podía ser ni sano, ni salvo, ni por la ley de Moisés. La ley de la fe no trabaja en el ámbito físico, trabaja en el ámbito espiritual. Y todo lo que lo que Dios nos dio, única y exclusivamente lo podemos producir a través del Espíritu. La palabra es espiritual, la esperanza es espiritual, la fe es espiritual, la sustancia es espiritual, la palabra de Dios es espiritual. Todo trabaja a nivel del Espíritu. Entonces, para yo producir algo, tengo que sembrarla en mi tierra espiritual y producirla desde mi interior, que es el Espíritu, con las palabras que Dios me dio, que son espíritu y son vida. Y entonces puedo, con las obras de la fe, producir eso que ahorita no tengo, pero es a través del Espíritu. Y eso separa totalmente la ley de Moisés de la ley espiritual de Dios. Por eso se llama la ley de la fe y no la ley de Moisés, no la ley de las obras. Entonces, cuando vi eso, no hombre, o sea, fue para mí algo muy importante como maestro, ¿verdad? Pero fue tan importante porque ya no tengo que estar, no discutiendo, pero antes sí discutía. Pero no podía separar y dejar en claro así en las personas que decían, pero es que las obras no son, o las obras sí son. No, sí son. La ley de la fe trabaja y trabaja siempre, pero no porque yo sé que la ley de la fe sana, quiere decir que ya no necesito hacer nada. Necesito trabajar la fe. Si yo sé que el aeroplano vuela, y yo sé que vuela, pero no quiere decir que yo ya soy piloto, aunque sé que trabaja la ley. Necesito aprender a aplicar las leyes de vuelo. Bueno, necesito aprender a aplicar las leyes de la ley de la fe. Esperanza, fe, sustancia, llamar las cosas que no son. Eso es trabajar la ley de la fe para que pueda haber una manifestación. Pero las buenas noticias es que si yo la pongo a trabajar, siempre me va a dar el mismo resultado. Si la palabra dice que puedo tener algo, ese es el resultado que voy a obtener. La fe lo va a producir. Va a dar una sustancia que va a ser igualita a este vaso. ¿Sí? Esas son las buenas noticias. Entonces, la mujer del flujo, si ustedes siguen esa ley de la fe, y la tienen que seguir, porque para la mujer del flujo no hubo otra opción
más que ir a tocar el tzitzit. Y para que ella supiera que tenía que tocar el tzitzit, tuvo que haber primero una imagen en su mente. Tuvo que haber comenzado con una esperanza, lo cual ella no tenía, porque hacía 12 años que estaba padeciendo del flujo de sangre. ¿Lo ven? Entonces, después de esos 12 años, oye hablar de Jesús en este momento. Lo que quiere decir que en algún punto de su vida, si fue al primer año o en el segundo o en el tercero, de padecer del flujo y comenzó con la enfermedad, porque llegó un punto en el que ella dijo, pues ya no hay esperanza para mí. Los doctores ya se acabaron mi dinero, ya me hicieron una bola de cosas y ahora estoy peor que como comencé. Bueno, aquí es donde yo no les puedo asegurar en qué año de su vida ella comenzó a oír esta palabra. Lo que sí les puedo asegurar es que la escuchó, la recordó, alguien se la dijo. Si estaba casada y luego se tuvo que separar por la condición del flujo, no lo sé. Se lo dijo el esposo, se lo dijo el rabino, no lo sé. Lo que sí sé es que tuvo que haber oído Malaquías 4:2. Vamos a ir rapidito. Y conectó. Es el último, conectó. es el último libro del Antiguo Testamento. Y conectó los puntos, ¿verdad? Y a lo mejor no nada más en Malaquías 4:2, también en Isaías y en Zacarías que anunciaban a Jesús. Y al saber ella todas esas cosas, y Malaquías 4:2, que dice que el sol de justicia trae sanidad en sus alas, cuando sabe que hay un hombre que anda sanando a las personas, ella dice, si ese es el Mesías, cuando yo toque su tzitzit o sus alas, voy a quedar sana. No hay duda, voy a quedar sana. Eso es algo que he aprendido en estos últimos días, que para ella no había, si ese era el Mesías, para ella no había duda, así, estaba totalmente persuadida, Convencida. como Abraham, que comenzó a hablar su condición de padre de multitudes cuando no tenía ningún hijo, y Dios le mostró una imagen de las estrellas y le dijo, así como si las puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia sobre la tierra. Y ahorita somos como las estrellas, de todos los que hemos venido a imitar la fe de Abraham. Por eso se llama el padre de la fe. Y es exactamente lo mismo. Y él comenzó a hablar las cosas que no son, comenzó a practicar hasta que quedó totalmente persuadido y vino la manifestación en su vida. Bueno, en la mujer del flujo tiene que ser exactamente lo mismo. Por fuerza, hermanos. No hay otra opción, porque la fe no viene nada más porque, ahí viene Jesús. Ah, sí, voy a quedar sana. No. Es una ley. Es una ley. Y la ley comienza con una esperanza, algo que ella no tenía cuando los doctores la desahuciaron y la dejaron en la condición en la que estaba. En algún punto ella oyó, habló, escuchó a alguien y se quedó grabado sobre ella estas palabras. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, en el versículo 2, nacerá el sol de justicia, que es Jesús, y en sus tzitzit, en sus alas, traerá, dice salvación, la palabra es marpé, o sea, medicina. En su manto de la unción traerá medicina. ¿Ok? Y los puedo llevar, se los puedo probar de todas maneras, pero créanme, estaba haciendo referencia directa al manto de Jesús. No hay otra opción, no era ningún otro, ni la mano, ni el pelo, ni las chanclitas, nada. Era el tzitzit en donde
estaba la unción necesaria para que ella quedara sana de su azote, porque era la medicina que Dios estaba proveyendo en su palabra. Cuando ella leyó o escuchó que a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada, es decir, vas a quedar libre. Se los leo nuevamente de la versión NLT, en Malaquías 4, versículo 2, dice, But you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, en su tzitzit. And you will go free, leaping with joy like calves led out to pasture. O sea, como los becerros. Vas a quedar totalmente libre de la enfermedad que tienes. Cuando, pónganse en su lugar, si ustedes hubieran pasado por esos 12 años y de repente alguien les da, y ya las hubieran desahuciado, y alguien les da esta noticia o la escuchan de que cuando el Mesías aparezca, está escrito que en sus alas va a traer la medicina necesaria, pues hoy siendo Dios, no necesitas mucho razonamiento, ¿verdad? Pero siendo Dios, el Hijo de Dios, y va a traer medicina en su tzitzit, y cuando pues obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a salir y voy a saltar como los becerros, no porque voy a seguir enferma, porque voy a quedar sana. Y cuando esa imagen de la mujer del flujo, ¿viene entrando? Sí. Ok. Cuando esa mujer del flujo comenzó a meditar, comenzó a hablar esa palabra, comenzó a darle palabra audible a lo que estaba leyendo, el proceso que ahora entendemos comenzó a trabajar. Es decir, en el momento que ella dijo, sí, es cierto, va a venir el Mesías y en sus alas va a traer la medicina, y lo creyó, la Biblia dice que concibe la palabra de Dios por las palabras que estás hablando, que les di Salmo 45:1, Proverbios 3:3, en donde dice que las palabras que hablamos audibles se escriben sobre la tabla de nuestro espíritu, la tabla de nuestro corazón. Es decir, les dije el domingo, si se tapan los oídos y hablan, van a oírse ustedes en el interior. Y Dios lo diseñó así, hermanos, porque es la ley de la fe, es espiritual. Todo lo que hacemos ya no lo vamos a hacer por nosotros mismos, si no nos jactaríamos de decir, Padre, yo dije la confesión 1000 veces, por lo tanto yo merezco que tú me sanes. No. Dios dijo, en tu interior está todo lo que necesitas, ya te lo di, ya lo proveí. Ahora trabaja la ley de la fe con lo que yo te puse en tu interior, y el resultado va a ser lo que estás esperando. Le vas a dar substancia a eso. Y ella comenzó a hablar esto, y la semilla quedó concebida en su vientre como María, la madre de Jesús. También concibió del ángel. Y les dije el domingo, hermanos, necesitan tomar la verdad y comenzar a hablar. La semilla que recibió María no fue la semilla de José. Génesis 3 dice que la mujer no tiene semilla, es decir, no puede concebir por ella misma. Entonces, ¿por qué la llama semilla si está en el vientre de María? Porque tomó la palabra del ángel. Es la palabra de Dios, la habló, la creyó, concibió, pero la semilla es la semilla incorruptible que nos hace nacer de nuevo por la palabra de Dios, o es la semilla que pasa del ámbito espiritual y se hace carne. ¿Se acuerdan que dice Juan, y el verbo se hizo carne? Quiere decir que la palabra de Dios tiene la particularidad de que está viva.
y que cuando yo la tomo de estas páginas donde no tienen vida y la creo y la siembro en mi espíritu, comienza a crecer, comienza un proceso que Dios describe en Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante. Dios nos da las leyes de crecimiento de una semilla en el vientre nuestro y nos da el ejemplo de una persona que es agricultor. Y dice, primero siembra la semilla, y luego brota la semilla, y luego es tallo, y luego es planta, y luego viene finalmente the harvest, la cosecha. Y comienza a producir fruto. Viene la cosecha. Bueno, la mujer del flujo tuvo que haber también crecido esa plantita y producido el fruto, que ahorita lo vamos a ver cuál fue ese fruto. Pero el leer estas palabras forzosamente para concebir, las tuvo que creer primero y luego tuvo que comenzar, aunque no supiera, hermanos, lo que ustedes saben de la ley de la fe, ella comenzó, a diferencia de todos los demás, de la multitud que rodeaba a Jesús y lo apretaba, a diferencia de todos ellos, ella, por eso está en la Biblia, porque tomó estas palabras, las creyó y comenzó a decir en algún punto de su enfermedad: cuando venga el sol de justicia, cuando venga el Mesías prometido para Israel, en la escritura de Isaías, en la escritura de Miqueas, en la escritura donde se les prometía que iba a venir ese Mesías, cuando Él venga, va a traer un manto y en ese manto va a estar el poder de Dios para sanar cualquier enfermedad, cualquier azote que esté sobre nosotros. Porque está escrito que a los que temen su nombre les van a hacer el sol de justicia, a Israel le van a hacer el sol de justicia y en sus alas va a traer salvación. Y cuando yo lo vea y cuando yo escuche y cuando esto, si me toca en mi tiempo, ¿verdad? Voy a quedar sana de ese azote. Y lo leyó, y lo leyó, y lo leyó. Y cuando tú lees una escritura que crees, ¿qué pasa? Viene la revelación. Sí, pero ¿qué viene específicamente La fe. cuando hablo la palabra de Dios? La fe. La fe, la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero viene más rápido cuando la hablo yo para mí que cuando la hablas tú para mí. Porque yo soy el primero que la escucho. Cuando nazca el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Lo creo, Señor, queda plantada en mi espíritu. Yo la estoy oyendo primero. Cuando yo ejercito mi voz audible, soy el más beneficiado de todos. Más que ustedes están oyendo ahorita, yo soy el que estoy siendo más beneficiado. Para mí. Porque yo estoy hablando y estoy sembrando estas cosas que están escritas. Y una vez que cae esa semilla, porque la Biblia dice en Lucas, capítulo 8, capítulo 9, los primeros versículos, dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces yo puedo ir a la palabra de Dios, que está viva, buscar la semilla que necesito para la enfermedad que ha querido venir a mi cuerpo o para la situación. Hallo la semilla y la leo. Si no es difícil de creer, voy a concebir en ese mismo momento. Si batallo para concebirla o creerla, voy a tener que hablarla unas cuantas veces. ¿Sí me entienden? Hay algunas más difíciles que otras para creer. Pero una vez que creo, concibo. Y una vez que concibo, entonces la plantita, en acuerdo con la ley de la siembra y la cosecha, va a crecer. Hay un proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento es la fe que está viniendo cuando yo estoy oyendo la palabra de Dios, por mí mismo. Señor, gracias porque cuando clamé a ti, ya lo creí, ya está la semilla aquí. Ahora todos los días
me tomo mi medicina o requiero mi fuerza espiritual, que es la fe. Quiero que venga más fe, quiero que venga más fe, porque con una sola vez que me subo a una avioneta y me digan, estos son los instrumentos, pícale aquí, aquí, allá, lo creo. Pero si le doy ese, a lo mejor ni despego. Bueno, no voy a poder recibir mi milagro instantáneamente, aunque hay otras maneras, hermanos. No les estoy diciendo que no hay otras maneras. Hay ministerios de sanidad y muchas de estas cosas, pero yo les estoy hablando de cómo ustedes pueden activar la ley de la fe y traer cualquier cosa que está prometida para nosotros, porque somos creyentes de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo comienzo a hablar esta palabra y digo, cuando clamé al Señor, Él me sanó, me libró de mis aflicciones, envió su palabra y me sanó y me libró de mi ruina. Y el que está en medio de mí ha pagado toda enfermedad. Y la vida que está dentro de mí está fluyendo y la medicina de Dios va desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, sanando toda parte de mi cuerpo que necesita sanidad, porque está siendo liberada la medicina de Dios. Soy el sano. Cuerpo, te estoy hablando a ti. Escúchame, a ti te estoy hablando. Eres sano en el nombre de Jesús. I'm working the process. La ley, la estoy trabajando. ¿Y qué está pasando? Faith is coming. La fe está viniendo. Y está viniendo por mis propias palabras, que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra ungida o la revelación ungida. Está viniendo la fe. Y la fe que está viniendo está en lugar de la sustancia, que es la que le va a dar forma a la imagen. Ungida. Anointed. Anointed. Bueno, y yo creo que no podemos dejar de lado que Jairo estaba en ese mismo proceso, porque Jairo era un principal de la sinagoga. Tuvo que dejar a un lado que lo iban a atacar y a lo mejor hasta lo sacaban de la sinagoga por osar ir a decirle a Jesús que fuera a sanar a su hija. Sí. Él también en algún punto leyó que si era, bueno, que el Mesías, ¿verdad?, iba a traer esta sanidad, y va y le pide el milagro para su hija, se postra, que quiere decir que se tiró de panza, se humilló a sí mismo ante Jesús, que para los principales de la sinagoga era un rebelde y un revolucionario y un ¿qué le pasa?, que viene a quitar todas las costumbres que tenemos por toda la vida y viene a decir, ya, andar sanando en sábado y andar haciendo que la gente trabaje en sábado porque les dijo, levanta tu lecho y vete. Entonces, también Jairo tuvo esa revelación de Jesús. No se especifica, pero tuvo que haber sido así, si no, no hubiera ido con Jesús a pedirle, por favor, que sanara a la hija, ¿verdad? Sí, nomás que Jairo no trabajó esa ley. La sanidad que viene a través del ejemplo de Jairo es otro tipo que después vemos, ¿verdad? A él tuvo que ir y Jesús a hacer todo acá. Nosotros estamos hablando de trabajar una ley que Dios nos da para nosotros tener acceso al poder más grande que hay en todo el universo. ¿Qué bombas nucleares ni qué nada? O sea, estamos hablando del poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Tenemos la forma de trabajar el principio o la ley para poder nosotros ir y tocar, como hizo la mujer del flujo, y no dijo Jesús, te sané. Dijo, hija, tu fe te ha sanado. Lo que no le dijo a ninguno de los otros que estaba ahí. Entonces, pero la fe no viene nada más porque sí. Vamos a ver cada uno de esos puntos, pero
No viene nada más porque sí. La fe viene porque nosotros trabajamos la ley, la hablamos. Pero si yo digo, soy sano por las llagas de Jesús, soy sano por las llagas de Jesús, soy sano por las llagas de Jesús, ¿verdad? Y lo digo 1000 veces y no quedo sano. Todo estoy haciendo menos dependiendo de la ley espiritual de la fe. Estoy trabajando en el ámbito físico, mi voz y mis confesiones, pero mis confesiones por sí solas no van a sanar ni a una hormiga, porque no hay poder en ellas. El poder está en el Espíritu. Y para poder extraer ese poder del Espíritu, necesito trabajar la fe, que fue lo que hizo la mujer del flujo. Una vez que ella, en los años que ustedes le quieran poner, que estuvo repitiéndose esas palabras y siendo desahuciada de los doctores, iba como quiera, veía que tenía que hacer lo que ustedes quieran, pero ella siguió trabajando eso, porque en el momento que oyó hablar de Jesús, no vino la fe. Vinieron unas palabras que ella exhala del Espíritu y dice, si tan solo toco el manto, el borde de su manto, voy a quedar sana. Ya no repitió Malaquías 4:2, repitió lo que ahora leemos en Marcos 5:25 o 26, 27. Si tan solo tocare, y la amplificada dice, and she kept saying it. Si tan solo toco, si tan solo toco el manto azul, voy a quedar sana. Si tan solo, y por en medio de todos, se fue. Y cuando alcanzó a tocar el borde de su manto, automáticamente, dice Marcos 5, quedó libre de su azote. ¿Por qué? Porque extrajo el poder, cosechó lo que ya había crecido en su interior. Vino la palabra del Espíritu y la acción correspondiente era lo que quedaba, ir a cosechar, ir a tocar ese manto, y la sanidad iba a ser al instante. Y eso es lo que va a suceder en cada uno de ustedes. Necesitan disciplina, necesitan, ¿cómo se dice? Disciplina y... Sí, convicción, Revelación. Dedicación. Si ustedes quieren cambiar algo en sus vidas, no puede ser por ninguna otra forma más que por el método del Espíritu. No puede, hermanos. No hay forma de que yo pueda sanar tomando esto espiritual y queriéndolo ejercer en el ámbito físico. No, no se puede. Toda la revelación que Dios nos dio, todos los elementos de la ley de la fe, todos los principios que aplican, están aplicados en la ley de la fe, en el Espíritu. Y solamente a través del Espíritu es que yo puedo recibir la manifestación de lo que está escrito, cualquiera que sea la esperanza que tenga. Todo comienza ahí. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para tomar lo que necesitamos. Necesitan crear esa esperanza en ustedes. Y no se hagan, no nos hagamos. No nada más es crecer lo bueno, sino quitar lo malo. Tenemos también que analizarnos y aplicar el mismo cuchillo que aplicó Jesús, identificar un árbol de algo que no debe de estar en nosotros, y como dice Mateo 15, creo que es el 13, dice, y toda planta o todo árbol que no plantó el Padre debe de ser desarraigada. Yo necesito, y les voy a decir una cosa, es necesario que ustedes comiencen ya a trabajar en eso, porque una persona que recibe una mala noticia de alguna enfermedad terminal o de algo y que no tenga las armas que ustedes tienen ahorita,
De aquí a que desarrolle esa fe, a lo mejor lo pesca la enfermedad y lo mata, como ha sucedido muchas veces. Porque no es nada más de decirlo una vez o esto, es de trabajar un principio. O van a tener que ir con un ministerio en donde se tenga el don de sanidad o algo de eso, ¿verdad? O buscar otro método como el de Jairo, o hacer algo. Pero si ustedes quieren depender de la palabra de Dios que ustedes hablen, necesitan comenzar ahorita, que tienen la oportunidad. Comiencen con la sanidad, con la prosperidad, con la protección que tanto se necesita ahorita como están las cosas. Comiencen a leer la Biblia y donde vean o lean algo que quieren, pues véanlo como esperanza. Y léanlo y vean si lo creen, lo van luego a sentir. Y si lo creen, en ese mismo momento conciben. Y si no, pues denle 1 o 2 días y léanlo, créanlo y van a concebir. María, la respuesta de María fue: hágase con tu sierva como dijiste. Lo creyó ante una imposibilidad tremenda, porque ahorita, no solamente en ese tiempo, ahorita, que no se puede ya, ¿verdad? Porque fue la promesa exclusiva de María. Pero ahorita que alguien diga, habla la palabra de Dios y puedes concebir sin tener a un hombre, pues para cualquiera de ustedes va a decir, ¿cómo? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué fue lo que Zacarías hizo? La respuesta de Zacarías no fue como la de María. La respuesta de Zacarías fue, no se puede porque mi esposa es estéril. ¿Cómo voy a saber yo que eso es cierto? ¿Sabes cómo vas a saber? Cerrando tu boca, sin que intervengas el proceso que fue destinado de Dios para Miriam, para Elizabeth. Fue muy distinta la respuesta de Zacarías. María lo recibió y concibió sin tener la participación de un hombre. Les iba a leer 1 Pedro 1:23. Mone, pero María también. ¿Cómo será esto? Dijo. María también tuvo que haber sido instruida en esto, porque aparte para que Dios Padre la escogiera como la portadora del Salvador, era una mujer súper dedicada a las cosas de Dios, y se encontró también, o sea, en esa época sabían que una virgen iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Tuvo que haberlo visto en la palabra. Bueno, la palabra dice que iba a nacer en Belén, iba a nacer de una virgen. De una virgen. O sea, María se identificó después de ese Sí. encuentro, ¿verdad? Como ella ser la muy favorecida. Y luego venir en Efesios y decirnos el Espíritu Santo, y ustedes son muy favorecidos, igual que María. ¿Cuántos de ustedes ahorita ya sintieron ahí el check como que no, porque yo y que estar? Bueno, pero si lo leen y son instruidos en la palabra, de aquí a mañana se van a dar cuenta de que somos igual de favorecidos como María, porque usa esa palabra nada más una sola vez más, en Lucas y en Efesios capítulo 1. En Lucas describe a María, en Efesios los describe a ustedes. Entonces, en el momento que ustedes lo reciben eso, ahora pueden tomar cualquier cosa, y si creen como María creyó, van a recibir exactamente la palabra. Esta va a ser implantada en ustedes y van a recibir la sanidad, cualquier cosa. En María fue el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y traer del ámbito espiritual ese verbo, esa palabra, y hacer la carne, manifestarla en este ámbito físico por medios espirituales, exclusivamente. Y esto separa la lechita del alimento sólido, hermanos. Por eso dice que cuando nosotros estamos en Cristo, en la unción, en el poder de Dios,
para sanar cualquier cosa. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque el espíritu va a estar trabajando todas estas leyes. Yo solamente tengo que creerlas y hablarlas y trabajar esta ley. Dios hace la obra dentro de mí. Es decir, ratifica que la ley de Dios es buena y justa y poderosa. El yo trabajar en el ámbito espiritual, pero en el ámbito físico, por eso ningún judío pudo caminar perfectamente delante de Dios, porque la ley fue dada para mostrar el pecado en todos nosotros. Y que no podíamos cumplir. Necesitábamos un Salvador. Pero una vez que vino el Salvador, dice Dios, ok, le voy a dar a Pablo, en el capítulo 3, le voy a dar la forma para que la justicia mía, para que ustedes puedan estar delante de mí, no sea a través de las obras de ustedes, sino sea a través de que crean la obra que voy a hacer en Jesús. Y trabajen ese ámbito espiritual, eso es todo. No, cuando nosotros obtenemos una sanidad, no podemos jactarnos de que nosotros la obtuvimos, porque nos fue concedida primero por gracia. Por Jesús. Ya no necesito yo trabajar para obtener nada, hermanos. Nada de las miles de promesas. Todas están puestas dentro de mí. Y el Espíritu dice, sí y amén, en Jesucristo son tuyas. Trabaja la ley y obtén lo que necesites. Pero cuando lo obtengas, no puedes decir, yo lo hice. Porque te fue dado por gracia. Es un regalo de Dios que nada más necesitas trabajar. Pero aún así Jesús dijo, yo oigo lo que el Padre dice, lo hablo nada más, lo que el Padre dice, y hago lo que veo al Padre, pero Él hace la obra. Él le dio la gloria al Padre, siendo Él Dios. ¿Cuánto más nosotros no vamos a hacer eso, verdad? Por eso ya en el nivel donde estamos, ya no es una cuestión de que nos podamos jactar de nada. Yo no me jacto de esto que estoy hablando de ustedes, me fue dado todo. Me pongo a estudiar y me pongo eso, pero ahorita el Espíritu de Dios es el que está dando todo. Me salgo de aquí y me van a oír hablar, no mal, porque ya fui apartado, ¿verdad?, para Dios. Pero en la unción que ustedes también tienen, créanla, recíbanla y crezcanla, pueden desarrollar cualquier cosa. Ya no hay necesidad de ir a nadie, hermanos, para ustedes obtener cualquier cosa que necesiten. Obviamente en el caso de Mía, necesita de sus padres, porque ella no está todavía capacitada para hablar esta palabra, pero sí necesita que sus padres la hablen sobre ella, la crean y la digan. Trabajen el proceso de la fe. Y Dios nos dio el Salmo 139 del 13, 14, 15 y 16 para ella. Ustedes lo pueden aplicar a su cuerpo también. Salmo 39. 139. 14, 15 y 16. 13 al 16. Sí. Ok. Bien. Entonces, entendemos por qué la mujer del flujo sabía que en ese momento iba a recibir su sanidad. Y por eso hizo lo que hizo directamente en el talit de Jesús y extrajo el poder de Dios por la palabra que creyó y habló posteriormente. Ella fue y Jesús lo reconoció, no dijo, ¿cómo te atreves? ¿O qué te crees? ¿Por qué hiciste eso? ¿Con qué permiso? No, le dijo, hija, tu fe te ha sanado y has obtenido hoy lo que creíste y desarrollaste hace no más de 12 años, pero a veces tardamos un poquito más que en otras cosas, en poder construir la fe
Por eso quiero desarrollar punto por punto, porque entre más lo leamos y lo analicemos por separado, ahora vamos a entender todo lo que hemos entendido. Estarlo recalcando y recordando cada uno de estos puntos, pero con lo que hemos visto ya podemos, por ejemplo, hablar de la palabra de Dios, que es el arma más poderosa que hay en la tierra. Bueno, ya sabemos por qué. Ya lo vimos todo en conjunto, ahora lo vamos a desmenuzar para que ustedes se enraicen cada vez más en esto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de esto que vimos? Era nada más una repasadita para Sandy. Ya llevamos 1 hora y media. Pero sí quiero que ustedes entiendan que aunque parece que no avanzamos, estamos no sé cuántas veces más centrados y con más comprensión de la ley de la fe, ahora que lo que estábamos el mes pasado, o hace 2 meses, o hace 1 año. Cada vez entendemos más. Y Dios nos está revelando más. De hecho, esto que estamos hablando, no hay muchos lugares donde lo puedan recibir. En el mundo, hermanos. No me jacto de nada, pero en los únicos lugares son muy exclusivos de ciertos de los generales que oímos, porque están dedicados totalmente a estar oyendo al Espíritu de Dios y a estar corrigiendo sus modo de pensar cuando el Espíritu diga, hey, necesitas corregir esto que estás diciendo. Si yo creyera que todo esto que tengo apuntado, esto nada más para ver parte de la ley de la fe, ya no necesita nada más de corrección, pues estaría diciendo, ¿están ustedes viendo a Dios aquí en esta tierra? Nunca jamás. Todos los buenos líderes se corrigen, porque ninguno tenemos todo el consejo de Dios, pero en la corrección hay siempre revelación y poder y la sabiduría de Dios, porque estamos permitiéndole a Dios ser Dios en medio de nosotros y no tratar de hacer un show o hacer de las reuniones algo que pues nada más podemos estar asistiendo, pero en realidad está vacío, ¿verdad? O sea, no hay una relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo sí sé, hermanos, que en el momento que ustedes comienzan a poner en obra estos, algunos de ustedes van a ver cosas más rápidas que otros y algunas a lo mejor van a parecer más espectaculares que otros, pero la respuesta es gozarnos con los que están experimentando ya algo, porque el que sigue soy yo, después de él. Ay, me gozo contigo, qué buena manifestación esa. Híjole, ¿qué versículo usaste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo esto y lo otro? A ver, ¿qué parte usaste? Sí, me gozo, pero cuando termine, díganle, I'm next. Y no me importa qué sea la dificultad. La misma Biblia nos dice, Dios nos dice en la Biblia que para Él no hay nada imposible, porque todo es posible para Dios. Pues, ¿qué problema tienes tú? ¿Qué tan grande puede ser que no estés más profundo que Lázaro? ¿Verdad? Tenía 4 días muerto. Ya apestaba, hermano. Ya apestaba. Y fue levantado entre los muertos. Y luego los discípulos le quitaron las vendas, es decir, le dieron una doctrina correcta. Y luego lo querían matar otra vez. Los fariseos están tremendos, en serio. Se lo acaba de resucitar. Vamos a matarlo a ver si cambia algo. Oh, hombre. Tremendos estos. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Quieren seguir? Bendecidos. ¿O ya están llenitos y quieren meditar en esto? Vimos cosas, digo, todavía tenemos tiempo, pero ustedes dicen,
Alma, Freddy. Yo tenía algo que quería preguntarle, se me olvidó lo que estoy pensando, que era lo que iba a preguntar. Cuando vengan así, preguntas, apúntenlas. Sí. Sí, Apúntenlas. porque sí tenía unas preguntas y se me... Ahorita que te acuerdas nos dices. ¿Todo bien? Saúl, Cristi, comadre. Hay algunas cosas obviamente que son nuevas para muchos de ustedes, pero, hey, no, como dicen en México, no se chicopalen. De lo que va a pasar con ahora lo del eclipse que estaba Oh, oyendo, bueno, sí. Quiero concentrarme en esto ahorita, en la ley de la fe. Y ahorita tocamos la parte del eclipse, que sí es importante. Ahorita tocamos ese punto. Ramón, perdón. Ajá. Eso es lo que estaba diciendo ahorita, que apeste que eso. Lo están enseñando en televisión y es cierto lo que está hablando usted. estaba viendo De la becerra. Que lo metieron en una cueva después que apestaba. Oh, a Lázaro. Sí. Sí. Lo resucitó Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Obviamente, Tenía 4 Y le días. pedí al padre que por favor También viviera interesante. para Lo mostrar levantara. que era hecho de Dios nuestro Señor. Sí, Y es parte de lo que está hablando usted. sí. sí, Entonces, muy bien de ayer. de esto, sí, es muy interesante. Es otra enseñanza, ¿verdad? Pero definitivamente fue uno de los momentos que obviamente más importantes en la vida de Lázaro, ¿verdad? Pero no, Lázaro no fue glorificado como vamos a ser nosotros. No fue glorificado como Jesús, que fue levantado entre los muertos con un cuerpo glorificado. No, Lázaro fue nada más levantado entre los muertos. ¿Ok? Y le reconstruyó su cuerpo nuevo porque ya estaba descomponiéndose. Ya estaba pestando, ¿verdad? O sea, eso es algo que, pues, el cuerpo de Jesús, obviamente, cuando Jesús bajó al infierno y estuvo 3 días y 3 noches ahí en el infierno, su cuerpo estaba totalmente despedazado. Totalmente, hermanos. Lo que nos muestra la pasión de Cristo y ese tipo de películas, aunque sí sé que Mel Gibson omitió muchas cosas porque eran demasiado fuertes para el público en general. Pero el cuerpo de Jesús, dice Isaías 52, quedó como un monstruo desfigurado, su parecer de entre los hombres. No lo conocían, no sabían siquiera si era un cuerpo o no, del maltrato que sufrió, ¿verdad? Y luego todavía sí, estando en la cruz, vinieron sobre él todos los espíritus de todos los pecados de todos nosotros que aún no nacíamos, pero que había en el mundo, todo el pecado, dice la Biblia en Isaías 53, versículo 6, que fue puesto por el Padre sobre Jesús por causa nuestra. Es decir, todo ese pecado vino y todas las enfermedades habidas y por haber, y todos los espíritus que causan ese tipo de enfermedades, entraron en el cuerpo de Jesús y hicieron esos estragos en su interior, y por eso quedó desfigurado totalmente entre los hombres, ¿verdad? Algún día lo vamos a ver, hijo, hasta me da ya nomás de saber. Hay un libro que se llama The Final Quest de Rick Joyner, en donde nos enseña que esta persona, él, fue al cielo y vio la puerta donde estaba la crucifixión de Jesús, la muerte y crucifixión, y que afuera había una piedra roja, ¿verdad? Sí. Y que él al poner su mano sobre la piedra, la revelación y las imágenes de lo que había sucedido, venían a él, ¿verdad? Y dice él en su libro que no aguantó casi nada. Ni un segundo. De todo lo que estaba viniendo sobre él, ¿verdad? ¿Lo veremos o no lo veremos? Yo digo que el Padre muy probable sí nos lo va a revelar,
porque necesitamos acordarnos por toda la eternidad de ese sufrimiento, pero en realidad lo que ahorita tenemos muchísima evidencia y nada más con lo que tenemos, o sea, se nos hace difícil ver la pasión de Cristo, ¿verdad? Y necesitamos verla para recordar. Y es lo que nos decía el hermano Bobby King, ¿verdad? Decía, aunque no te guste, vela, porque es el que por todos nosotros, Tenemos ¿verdad? que decir Que vivirlo, cada ¿verdad? vez y en cada escena decirle gracias, Señor. Sí, de todo eso. Amén. Pero ahora viene como el león de la tribu de Judá. Ahora viene en su caballo blanco con todos nosotros a cortar cabezas. Ahora sí viene como el juez justo, ¿verdad? Para los que no lo quisieron. Por eso es bien importante hablarles sobre todo a la familia más cercana y a la gente que podamos decirles, porque es la eternidad, muchachos, en el cielo o en el infierno. Ya está más cerquita que nunca esta decisión. Platicaba el otro día con una